del Facebook Live en la página Regiduría de Participación Ciudadana, Coahuapan. El día de hoy contamos con la presencia de la licenciada Janet Italín Salazar López, regidora de Participación Ciudadana y Equidad de Género de nuestro honorable ayuntamiento, para quien les pido un fuerte aplauso, por favor. También nos acompaña el ingeniero Omar Benigno Suárez Romero, director de Atención Social y Equidad de Género de nuestro honorable ayuntamiento, para quien también les pido un fuerte aplauso. Tenemos el gusto hoy de tener entre nosotros al licenciado Rubén Alan Ávila Reina, para quien pido un fuerte y caluroso aplauso. En este momento le voy a pedir al ingeniero Omar Suárez que les dé un mensaje de bienvenida. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, con permiso de la regidora del ponente. Sean todos ustedes bienvenidos, gracias por asistir, por invertir un poco de su tiempo en esta capacitación, en estos tiempos difíciles. Estamos aprendiendo a vivir con ello, estamos transitando hacia la nueva normalidad y que dentro de esa nueva normalidad no podemos dejar pasar de lado parte de las capacitaciones que yo en lo personal digo son transversales, son de vida. Cuando nosotros nacemos, debemos de saber algo de sexualidad. Como vamos creciendo, nos convertimos en niños, en jóvenes, en adultos, y en todo momento necesitamos tener conocimiento de este tipo de información sobre sexualidad. No me voy a meter mucho en tema, porque el día de hoy tenemos aquí a gente especialista en estos temas. Entonces, sean ustedes bienvenidos a esta su casa, a este su ayuntamiento. Muchas gracias. Buenas noches. Asimismo le pido a la regidora Janet Italín que nos regale un mensaje de apertura para la presente ponencia. Hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos y saludarlas a todas las chicas y chicos que hoy están aquí. Quiero que se sientan contentos y relajados. Es una actividad para jóvenes, por eso es que quitamos un poco el formalismo, pero sobre todo porque es necesario que ustedes tengan acceso a la información. Muchas veces es limitada la información que hay para jóvenes, o también por el nuevo momento que vivimos con la tecnología, pues impide que accedamos a información tan cercana. Hoy tenemos al licenciado Rubén Ávila, que me da mucho gusto que nos esté acompañando. Él viene de la ciudad de Monterrey, estado de Nuevo León. Llegó el día de ayer a Coahuapan. Tuvimos ya un taller con padres de familia. Hoy estamos aquí con ustedes porque es necesario que conozcamos sobre la sexualidad. Todos los que están aquí, siendo mayores de edad, pues ya pasaron la secundaria, el bachiller, y en algún momento en la escuela les hablaron de los condones, de medicamentos como preservativos, pero no nos hablaron más allá de qué es la sexualidad. O bien, desde niños a los órganos sexuales se les ponía algún apodo sin darles el nombre correcto, que es pene y vagina. Entonces, esta información siempre se vuelve un tabú, algo que no se puede decir, algo que no se puede mencionar, y que comentaba ayer el licenciado Rubén. En la mesa de la casa, en el comedor donde todos nos reunimos, nunca se habla de sexualidad. Y probablemente como jóvenes, o puedo decirlo yo como mujer, siempre se nos ha puesto algunas barreras. Por ejemplo, que todas las mujeres deben llegar vírgenes al matrimonio, pero que los hombres sí pueden experimentar antes de casarse, porque pues tienen que saber qué es lo que va a ocurrir. Entonces, desde ahí empieza una discriminación, empiezan estereotipos, empiezan tabús. También se veía muy mal que hubiera parejas de 2 hombres o 2 mujeres. En la actualidad, pues es algo normal
digo que debemos respetar la preferencia sexual de cada persona, porque todos los que estamos aquí vamos a la escuela, vamos al trabajo y no vamos preguntando quién es su pareja. Al contrario, hacemos amistades sin importar si están casados o son solteros, pero vamos creando lazos afectivos. Entonces no tiene que ser una barrera la preferencia sexual, entre muchos otros temas que es necesario conocer. Me da gusto que haya varios caballeros hoy en esta actividad, porque es importante que vayamos trabajando, hombres y mujeres, sobre la responsabilidad que debemos tener en cuanto a las relaciones sexuales. Entonces, para no abundar mucho y dar paso al licenciado Rubén Ávila, de quien ya le dan su currículum, que es muy amplio, es un joven profesionista que ha viajado a diferentes países, llevando este tema de sexualidad, compartiendo con otros chicos, con otras chicas que tienen las mismas inquietudes, porque todos en cada país tienen la necesidad de estar informados para tomar las mejores decisiones que favorezcan a su desarrollo y a su vida diaria. Bienvenidos, reciban un saludo de la presidenta municipal, la licenciada Juanita Cruz. Y pues nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Y asimismo saludamos a los chicos y a las chicas que nos siguen a través de Facebook. Estén muy atentos, pueden enviar sus preguntas, sus comentarios, y nosotros se los haremos llegar a nuestro ponente. Gracias. Gracias, Pues vamos a dar paso a la ponencia Hablemos de Sexualidad, a cargo del licenciado Rubén Ávila Reina, de quien voy a proceder a leer su currículum. Rubén Alan Ávila Reina, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con capacitación en el tema Mujeres, Género y Postconflicto por la ONU Mujeres Colombia. Asimismo, cuenta con capacitación en Derechos Humanos, Discriminación y Extremismo por el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña. En Defensa de los Derechos Humanos por la Universidad de Columbia y el Instituto para el Estudio de los Derechos Humanos. Dentro de su experiencia profesional, podemos destacar que ha colaborado en la Organización Mundial de la Salud en el Departamento de Investigación de Salud Sexual y Reproductiva, como consultor de punto focal de salud en adolescentes y sexualidad. Actualmente es consultor independiente en salud sexual y reproductiva, participación juvenil y diversidad sexual. Ha sido acreedor a 2 premios. En el 2017 obtuvo el Premio Estatal de la Juventud. En el 2019, el 5x25 Global Young Champions 2019, She Decides Global Movement. Dentro del ámbito de la investigación, ha colaborado con la Organización Mundial de la Salud. En el ámbito internacional, ha participado como ponente en Nuevo León, México, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la ciudad de Puebla, en el Campeonato Regional de Juventudes, en Belice, en la Conferencia Mundial de la Salud, en Barcelona, España, en el Concurso Internacional de Derechos Humanos, en New Delhi, India, en el Foro de Socios por la Alianza para la Salud Materna, Neonatal e Infantil, en Kathmandú, Nepal, con el tema She Decides Flash Event, en Vancouver, Canadá, con Women Delivery Conference, Preconferencia Juvenil, en Ginebra, Suiza, en la reunión mundial Avanzando la base de evidencias y estrategias para terminar el matrimonio infantil y apoyar a las niñas casadas por la OMS, UNICEF y niñas no nobles. En la cumbre de Nairobi, Kenia, también ha participado en Estambul, Turquía, 2020. Participó en el Simposio Mundial sobre la Educación en Sexualidad en Espacios Digitales por la UNESCO. Bueno, pues este es el currículum de nuestro ponente. Para que pido lo recibamos con un aplauso, por favor. Estamos con Susana y no se me voy a quitar el colores porque si no me voy a ahogar. Bueno, aparte de lo que ya les dijeron de mí, también como mucho, salgo con mis amigas y mis amigos cuando podíamos, íbamos a fiestas, y pues bueno, hago lo mismo que hacemos todas y todas las personas jóvenes, ¿no? Aunque pudiera parecer que no, tengo 26 años, llevo trabajando en esto un rato, pero pues bueno, relativamente se podría decir que sigo siendo un
Ahora, como estamos muy alejados, normalmente en esa conferencia yo estaría aquí, estaría caminando con ustedes y les haríamos una dinámica y demás. Lamentablemente ya hoy no podemos, pero me gustaría comenzar haciendo una pequeña dinámica en el lugar en el que están para saber un poquito sobre qué sabemos quienes estamos aquí de sexualidad. Les voy a pedir que se pongan de pie en su lugar todas las personas que nunca tuvieron una clase de educación sexual en la primaria, en la secundaria o en la preparatoria. Se pongan de pie en su lugar. Ok, bueno, nos tocó un grupo de personas que tuvieron la oportunidad de tener una clase, la gran mayoría. Lamentablemente esa no es la realidad de todas y de todos. De hecho, si yo me pongo un poquito más intenso en esa pregunta y les empiezo a decir, quien haya tenido una clase de sexualidad en la escuela, donde le hablaran de cómo prevenir la violencia en el noviazgo, de qué son los métodos anticonceptivos y los métodos de barrera, de cómo se previene el VIH y las infecciones de transmisión sexual, de cómo las personas podemos sentir placer, de qué es la masturbación, de qué es el periodo menstrual. Si yo dijera eso, probablemente se hubiera puesto de pie la mayoría, ¿no? O hay alguien que diga, no, en mi escuela yo sí lo vi. ¿Hay alguien que sí? No, ¿verdad? Bueno, ese es el detalle. Lo que conocemos como educación sexual, lo que nos han enseñado toda la vida, es hablar sobre los genitales. Una niña, un niño, tenemos genitales. Cuando crecemos, tenemos cambios en nuestro cuerpo que tienen que ver con el crecimiento de nuestros genitales, el crecimiento del vello, la excitación, las hormonas, etc. Eso es lo que se ve normalmente en la educación, en las clases de educación sexual, por lo menos hasta hace unos años. También veíamos algo a lo que le llamaban cómo prevenir el embarazo, que era decir, como las mujeres y los hombres tienen relaciones sexuales y son las únicas personas que tienen relaciones sexuales, tienen que utilizar condón y a partir de eso pues ya nadie se embaraza. ¿Por qué? No sé. ¿Para qué? Tampoco sé. Es la única opción, tampoco sé. Pero es lo que tenemos que hablar porque el libro de ciencias naturales es lo que dice. Y probablemente su maestra o su maestro, a los 2 minutos de acabar con eso, de repente decía, bueno, sigamos hablando de la tabla periódica y de Mesopotamia y de etcétera, ¿no? Porque también lamentablemente la educación sexual o la información sobre sexualidad que normalmente se ve en la escuela, pues la vemos ahora sí casi en lo oscurito, ¿no? Cuando llega a estar, tiene que ser de esa forma. Ahora, les voy a pedir, por favor, que cierren los ojos. Vamos a hacer una segunda parte de la dinámica, a ver si hay más participación. Les voy a pedir que cierren los ojos, y el hecho por el que les voy a pedir que cierren los ojos es porque les voy a hacer preguntas un poco ya más privadas o más íntimas sobre su vida sexual, solo para demostrarles algo. Se supone que como tenemos los ojos cerrados, nadie va a ver lo que responde y siéntanse en confianza de hacer esto que es levantar la mano cuando algo de lo que yo diga aplica para ustedes y dejar la mano arriba. ¿Ok? Bueno, ya tenemos todos los ojos cerrados, muy bien. Ahora, voy a levantar la mano si yo ya inicié mi vida sexual, ya sea con una pareja, ya sea yo sola o solo, en mi casa, como sea. Yo ya inicié mi vida sexual. ¿Ok? Voy a dejar la mano ahí. No lo voy a bajar. Yo voy a decir 5 cosas y no bajen la mano que me tienen arriba. Ahora, voy a levantar la mano si he estado en mi casa y he visto pornografía. Ojo, quienes tienen la mano arriba, si no han visto pornografía no tienen que bajarla, déjenla arriba, no necesariamente el hecho es que digamos que pornografía no por el estilo, que después hablaremos de eso. Ahora, voy a levantar la mano si he estado en una aplicación de citas, viendo ahí en la aplicación, ¿no? Puede ser en Tinder, puede ser en Grindr, puede ser en Bumble, puede ser en cualquier aplicación de citas. Inclusive páginas en línea de citas. ¿Ok? Dejen su mano arriba. Lo voy a parar hasta ahí. Bajen su mano
y abran los ojos. Con esas tres afirmaciones que les pregunté ahorita, todas las personas que están aquí levantaron la mano en algún momento. ¿Por qué? Tan simple y tan sencillo. Porque todas las personas jóvenes que estamos aquí hemos tenido esas experiencias, porque esas son las cosas que nos pasan a las personas jóvenes. Independientemente de preguntarles cuál es su edad, probablemente todas. ¿Alguien aquí tiene arriba de 25 años? Levante la mano. Tenemos varias personas, 3, 4, ok. La gran mayoría son menores de 25 años y hay, digamos, el 10% o menos son arriba de 25 años. La situación es que al final de cuentas todas y todos hemos vivido estas experiencias porque son muy normales y porque son cosas que nos pasan a todas y a todos. La gran mayoría de las personas jóvenes iniciamos nuestra vida sexual siendo muy jóvenes, inclusive antes de tener 18 años. Si eso está bien o está mal, yo no sé, no creo que alguien lo sepa, al final de cuentas es una decisión de cada quien, ¿no? Siempre y cuando lo hagan de manera consensuada y lo decidan por ustedes mismos. Ahora, les quiero hacer otra pregunta. ¿Cuál consideran ustedes que es el objetivo de la educación sexual o de tener estas charlas sobre sexualidad? ¿Alguien me quiera decir para ustedes cuál es el objetivo de hablar de sexualidad? Orientar a los jóvenes para que tengan una vida sexual satisfactoria y planear el número de hijos y en un momento dado todo a su tiempo, con una buena orientación van a llegar a cubrir todas sus metas y expectativas que tienen como jóvenes. En un momento dado puedes tener una vida sexual con la protección y con la responsabilidad que deben de adquirir como jóvenes. Ok, gracias. ¿Alguien más que me pueda decir? Yo creo que 3 personas me digan. Entonces, si alguien lo dice, yo voy a empezar a elegir. ¿Alguien más que me pueda decir cuál consideran que es el objetivo de la educación sexual o de que tengamos charlas como esta sobre sexualidad? Es más, ¿por qué vinieron el día de hoy? A ver, compañero. Bueno, yo creo que también ayuda mucho para eliminar todos esos estigmas y prejuicios que se tienen en cuanto a la sexualidad del ser humano en general. Correcto, muy bien, gracias. ¿Alguien más? Una persona más que me diga por qué debería de haber pláticas sobre sexualidad, por qué deberíamos de hablar sobre sexualidad. ¿O acaso quienes están aquí piensan que no deberíamos de hablar sobre sexualidad? Si alguien lo piensa, también díganmelo, estaría interesante saberlo. Compañera. Pues creo que es simple, ¿no? Informarse y decidir. O sea, por eso es la importancia de esas conferencias, la información, porque la gente va a poder, y sobre eso tú tendrás tu decisión sobre lo que hacer o no hacer. Perfecto, muchísimas gracias. De hecho, cosa de casualidad, las 3 respuestas que dieron son, por así decirlo, como un ciclo, ¿no? Estas pláticas sobre educación sexual existen porque necesitamos derribar los estigmas y deseducar aquellas cosas que hemos aprendido y que no son correctas, como comentó el compañero. A partir de eso, las personas jóvenes o adolescentes, en este caso, que es normalmente quienes reciben educación sexual, pueden acceder a información, tener una sexualidad placentera y tomar decisiones de manera informada, y a través de eso llegamos a lo que mencionaba la última compañera, que es a vivir una vida satisfactoria o plena, que eso siempre existe o solo existe cuando las personas podemos tomar decisiones libremente sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo y sobre qué queremos en el presente y en el futuro, ¿no? Entonces, el objetivo como tal efectivamente es ese. Cuando hablamos de educación sexual, muchas personas, y no sé si les haya pasado a ustedes, a mí como persona, sí me llegó a pasar cuando me daban una conferencia, y de repente se siente como que viene una persona a decirnos qué hacer con nuestro cuerpo y con nuestra sexualidad, ¿no? Que vengo, de cuenta que viniera, yo les digo, oigan, pues el día de hoy vengo a decirles que ustedes tienen que usar condón, y ustedes tienen que esperar hasta que se casen para tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque sí.
Eso en realidad no es así. No solo porque yo no puedo decirles a ustedes, ni nadie enfrente de ustedes les va a decir cómo vivan su vida sexual. No solo por eso. También por el simple hecho de que al final de cuentas ustedes no van a hacer eso. Al final de cuentas, en ese momento en el cual ustedes deciden tener relaciones, ustedes van a tomar la decisión por ustedes mismos y ustedes mismas. O bueno, deberían de tomar la decisión por ustedes mismos. Puede suceder un caso en el cual alguien tenga relaciones sexuales al ser coaccionado o obligado, lo cual no es correcto y también es uno de los fines por los cuales organizaríamos estos espacios, ¿no? Para aprender a identificar cuándo no estamos tomando esa decisión. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, lo que buscamos es que tanto ustedes como yo, como todas las personas, podamos vivir nuestra sexualidad, digamos, plenamente, de manera informada, y que a través de eso no tengamos algún problema que no podamos solucionar o simplemente que cause agobio en nuestras vidas. Y con agobio en nuestras vidas me refiero a que sea un problema que nace a través de cómo vivíamos nuestra sexualidad y que se queda para toda la vida. ¿Qué puede ser eso? Pues bueno, una respuesta sencilla podría ser a lo mejor una ITS o una transmisión de VIH, que ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso también. Pero otro ejemplo de eso también es el hecho de que, por ejemplo, ¿qué tal si alguna o alguno de ustedes están en una relación de pareja, viven violencia, ¿no? Su novia o su novio les golpea, o su novia o su novio les hace menos, ¿no? Les hace sentir que no valen, que no existen, que tienen que estar a su disposición. Puede que salgan de esa relación, puede también que no. Esperaríamos que todas y todos pudieran salir de una relación así. El detalle es que aún saliendo de esa relación, hay un momento en el que puedes llegar a cargar toda la vida con lo que pasó en esa situación, ¿no? Por ello es importante también que acudamos a terapia cuando consideramos que sea necesario. Yo les recomendaría a todos ir a terapia con un psicólogo o una psicóloga, pero si no, por lo menos hacerlo cuando consideremos que sea necesario. Inclusive en cuestiones más especializadas referentes a la sexualidad, hay tanto psicólogas y psicólogos como no psicólogas y no psicólogos especializados en sexología, que les pueden ayudar a que ustedes conozcan más sobre su sexualidad y su cuerpo y sepan qué es lo que está ocasionando ese problema que tienen en el ejercicio de su sexualidad. Ahora sí, regresemos a lo que les decía de los temas. A mí me contaron que había relativamente como 5 temas muy específicos, que es, digamos, los puntos rojos de los temas que estamos viviendo. No solo me los contaron, también yo los he vivido, los conozco perfectamente. Y me gustaría hacer otra vez otra pequeña dinámica para ver qué tanto saben sobre ellos. Les voy a pedir, por favor, que si están de acuerdo con lo que voy a decir, levantan la mano. Si están en desacuerdo, simplemente no la levantan. ¿Ok? Estoy de acuerdo con que una persona me puede transmitir el VIH si me siento cerca de ella. ¿Ok? Ahora les pregunto, ya nadie levantó la mano, todas y todos saben que el VIH no se transmite de esa forma. ¿Alguien sabe cómo se puede transmitir el VIH? A través de las relaciones sexuales. A ver. A través de la lactancia materna, a través de la sangre. A través de la sangre, a través de madre recién nacida. Fluidos. A través de los fluidos, pegado con las relaciones sexuales. Y nos falta relativamente una. ¿Alguien más? ¿Sí, compañero? El uso de drogas. Así es. Así es, a través de, no necesariamente el uso de drogas inyectadas, sino más bien a través de la sangre, que puede ser sangre que esté infectada, que entra a otro cuerpo, ¿no? O que ese virus pasa a otro cuerpo. Efectivamente, el VIH única y exclusivamente se transmite de esas 4 formas.
a través de fluidos y secreciones cuando tenemos relaciones sexuales, a través de la madre a un hijo recién nacido, o sea, cuando está gestando, a través de la sangre, que puede ser una transfusión sanguínea, puede ser al compartir, como dice el compañero, al compartir una jeringa, cuando nos inyectamos alguna droga, y también la otra, me olvidó cuál les dije. ¿Cuál les dije hasta ahorita? Fluidos y secreciones. ¿Sí? Así es. Esas son únicas y exclusivamente las formas mediante las que se transmite el VIH. No se transmite a través de un beso, no se transmite a través de sentarse con una persona que tiene VIH, no se transmite a través de una persona que te echa un polvo y te dice bienvenido al mundo del VIH, ni nada por el estilo. Todas las otras ideas, historias y demás que han escuchado son completamente falsas y no tienen nada que ver con la transmisión del VIH. Ojo también, hay algo que se llama VIH y algo que se llama SIDA. No son lo mismo. El VIH es un virus que afecta el sistema inmunológico de las personas, ¿no? Hay todo un tema, una explicación que tiene que ver ya con temas muy médicos sobre algo llamado la carga viral, que es qué tanto virus tiene una persona, por así decirlo en términos muy genéricos, cuando es alguien que ha tenido una transmisión de VIH. En cambio, el SIDA es cuando alguien que se contagió de VIH o a quien le transmitieron el VIH no atiende o no sabía que tenía VIH. No se atiende, no toma una medicación, no acude con un doctor, pasa el tiempo, a veces mucho tiempo, a veces poco tiempo, y su sistema inmunológico es sumamente afectado a un nivel en el cual empieza a tener ahora sí grandes complicaciones. Ahí es cuando al ir con un doctor o una doctora avisan que esa persona no tiene VIH sino que tiene SIDA, ¿no? Ojo, el VIH y el SIDA hasta ahora no existe una cura para ellos, pero tampoco significan que una persona que tenga uno u otro se va a morir, ¿no? Sí hay casos de personas que mueren por ello, pero no necesariamente toda persona que tiene VIH o SIDA va a morir por tener VIH o SIDA. ¿Por qué? Porque el VIH específicamente, que también aplica para el SIDA, pero a fin de cuentas el VIH, hay un tratamiento también para el VIH que se llama tratamiento antirretroviral, que es una serie de medicamentos que, por ejemplo, en los últimos 20 o 30 años ha cambiado de ser, no sé, 10 pastillas que se tenía que tomar una persona cada día, a ser tal vez 3, 2, incluso hasta 1, ¿no? Este medicamento incluso se da en los servicios de salud públicos, como es el IMSS, como es el Seguro Popular, entre otros. Originalmente, si una persona tiene VIH, podría ir a cualquier servicio de salud, solicitar su medicamento y recibirlo. Puede ser que no lo reciba, pero eso ya son por cuestiones administrativas donde no se tiene el medicamento. En realidad, todos tenemos que tener acceso a él. Ahora, ya sabemos qué es el VIH, ya sabemos cómo se transmite, ya sabemos que una persona que tiene VIH no necesariamente se va a morir de ello. 2 puntos. 1, ¿qué pasa con las personas que tienen VIH y su vida? Y 2, ¿cómo se previene el VIH? En cuanto a qué pasa con las personas que tienen VIH, pues bueno, para empezar, adiós a ese mito de que las personas que tienen VIH se ven de una forma específica o se les nota que tienen VIH. Eso no es cierto. El VIH, como cualquier otra enfermedad, no necesariamente tiene que ser, bueno, como cualquier otra enfermedad crónica, por así decirlo, no necesariamente tiene que tener algún síntoma o alguna condición física que le muestre a las personas que lo tienen, que demuestre que alguien lo tiene. ¿A qué me refiero? A que cualquier persona en este salón puede tener VIH y no nos vamos a dar cuenta, a menos que lo diga. Y ojo, tampoco es obligación decirlo. Hay algo que se llama el derecho a la privacidad,
en el cual todas las personas tenemos derecho a que nuestra información privada, por ejemplo, nuestra condición en cuanto a tener VIH, se quede privada. Y nadie puede ni andar publicándolo, ni andar molestándonos, ni andar exhibiéndonos por tener VIH. Entonces, regresando a las personas con VIH, ¿qué es lo que sucede actualmente? Pues gracias a los avances científicos que han habido en los últimos años, se ha encontrado que algunas personas con VIH, al estar un tiempo tomando ese tratamiento que les comentaba, llegan a algo que se llama indetectabilidad, que quiere decir que el virus se va reduciendo en sus cuerpos en gran cantidad a un... Y eso se ha comprobado científicamente que permite a las personas con VIH llegar a la posibilidad de ni siquiera transmitirlo. ¿A qué me refiero? A que estas personas incluso podrían llegar a tener relaciones sexuales con una persona que no tiene VIH, inclusive sin protección, y no habría un peligro de transmisión. Evidentemente siempre se ha recomendado y se sigue recomendando que inclusive las personas que sean indetectables sigan utilizando un método de barrera, un método de barrera, ¿no? Para protegerse, para proteger a sus parejas o a su pareja. Eso en cuanto a las personas que tienen VIH. Ya dijimos entonces que hay un cierto, al tomar un tratamiento se puede llegar a este estado de indetectabilidad. Ya dijimos también que tienen derecho a la privacidad y ya dijimos también que no es cierto que se pueda notar quién tiene VIH y que haya forma de saber quién tiene VIH. Ahora, ¿cómo prevenimos el VIH? Aquí lo voy a juntar con otro de los temas que les decía que yo sé que son de los temas de los que tenemos que hablar, que es la prevención del VIH, de las infecciones de transmisión sexual y del embarazo, como tal, ¿no? A ver, les voy a decir, pueden levantar la mano quienes conocen un método anticonceptivo que no sea ni el condón, ni el DIU, ni la pastilla del día siguiente, ni la píldora anticonceptiva. Sí, la pastilla anticonceptiva tampoco. ¿Alguien que conozca uno diferente a esos cuatro que dicen? ¿El ligamento? ¿El ligamento de las trompas de Falopio? Ah, perdón. ¿El ligamento de las trompas de Falopio? Ok, ligamento de las trompas de Falopio, que es relativamente como la vasectomía o algo similar. La vasectomía iba a comentar también. El implante. El implante es térmico, correcto. Los parches anticonceptivos, correcto. ¿Alguien más? ¿Algún otro? ¿Correcto? ¿No se transmita el virus? ¿Correcto? ¿Algún otro? ¿Alguien más? Ya sea para prevenir el VIH, alguna otra infección de transmisión sexual o para prevenir un embarazo. ¿Alguna mujer o algún hombre que han escuchado de condón femenino? No, la compañera ella no, porque ella estuvo en la conferencia de ayer, pero... Ok, bueno, también existe un condón femenino, Se los recomiendo que lo busquen en internet para que lo vean más gráficamente. Y pues igual, es un condón que es para las mujeres, que no es para el pene en este caso, o más bien es para las personas que tienen vulva o vagina, y en este caso, pues bueno, funciona relativamente de la misma forma y es otro método anticonceptivo que normalmente no estaba disponible porque era un método muy caro, pero que actualmente ha comenzado a suministrarse también en algunos servicios de salud. No en todos, pero sí en algunos. Entonces, cuando hablamos de métodos anticonceptivos y métodos de barrera, que ya vi que sí conocen muchos de ellos, hay digamos, un mar de ellos. Hay muchos, más de los que dijimos ahorita, hay más. Probablemente hay el doble de los que mencionamos ahorita. Pero hay una situación, no siempre están disponibles todos estos métodos en todas partes. Originalmente, como parte de nuestro derecho a la salud, nosotras y nosotros podríamos ir a cualquier clínica u hospital o centro de salud y solicitar métodos anticonceptivos o métodos de barrera. Por cierto, antes de irme más lejos, ¿alguien sabe cuál es la diferencia de un método anticonceptivo y un método de barrera?
¿Sí? El método anticonceptivo sería más para evitar esas situaciones definitivamente, y el método de ahorrar solamente se ocasiona como el condón o el DIU o el Correcto, relativamente es eso, y en unos términos un poco más sencillos, por así decirlo, o un poco más específicos, los métodos anticonceptivos, como lo dicen, buscan la anticoncepción, o sea, el no concebir, o sea, el no embarazarse. Y los métodos de barrera son métodos de protección que no solamente pueden servir para evitar un embarazo, sino también para protegerse de una infección de transmisión sexual, ¿no? Hay métodos de barrera que pueden ser métodos anticonceptivos, hay métodos anticonceptivos que pueden ser de barrera, hay unos que no pueden ser de los otros y hay unos que no pueden ser de los otros. Por ejemplo, el PrEP que comentaba el compañero, que es un medicamento que se toma una persona que quiere tener relaciones sexuales sin protección y no quiere contagiarse de VIH. Ese es un medicamento que previene el VIH, pero no necesariamente previene un embarazo, ni mucho menos previene otra ITS, ¿no? Eso es algo importante de los métodos anticonceptivos. Todos y cada uno de ellos tiene su forma de uso, su nivel de eficacia y específicamente sus, sus pros y sus contras, ¿no? Por ejemplo, yo lo que les recomendaría, no me voy a poner a darles la lista de el qué, el cómo y el cuál de cada método anticonceptivo, porque eso sería como un diplomado de varias horas, pero sí les recomendaría que en este caso, ya sea en internet o acudiendo a su servicio de salud más cercano, o con su doctora o doctor de confianza, hablen sobre los métodos anticonceptivos, conozcan para qué sirven, cómo funcionan y qué hacen y qué no hacen, y a través de ello elijan el que es más adecuado para su vida sexual. ¿Por qué? Porque en ocasiones también sucede que nos dicen, aquí tú porque eres mujer, tú el DIU, tú porque eres hombre, tú el condón y se acabó, ¿no? Como ya les dije, hay muchísimas opciones y al final de cuentas todas y cada una de ellas se adaptan o se adecúan al estilo de vida que cada quien tiene. Hay personas que dicen, yo no quiero embarazarme jamás y no quiero tener ningún problema en cuestiones de embarazo. Por ejemplo, pueden hacerse la ligadura, pueden hacerse la vasectomía o utilizar alguno otro de estos métodos que funcionan para ello. Hay personas que dicen, yo lo único que quiero es protegerme de, no sé, X o Y cosa. Bueno, buscarías ese método que mejor funcione para ti. ¿Qué sucede cuando no están disponibles? Hay de dos opciones. Una es irse al que sigue, más cercano, o a lo que más, si no está, por ejemplo, si yo, Rubén, quiero utilizar un parche subdérmico, pues bueno, lamentablemente en la clínica de mi colonia no lo tienen, entonces voy a buscar cuál de los disponibles funciona mejor para mí. Eso sí, sin antes decirle a la persona en el servicio de salud por qué no está disponible este otro, ¿no? Para saberlo. Y en dado caso, si ustedes tienen la posibilidad económica de comprarlo también, lo pueden hacer de esa forma. Actualmente pueden comprar también métodos anticonceptivos en diversas opciones en internet, donde inclusive los pueden llevar hasta su casa, ¿no? Esa sería la opción en cuanto a los métodos anticonceptivos. Algo que es muy importante, y creo yo que es lo esencial, es, como les decía, saber para qué son. Porque puede llegar a suceder que algunas personas piensen que, por ejemplo, un DIU les ayuda a prevenir todo. Automáticamente usando el DIU se acabó problemas de embarazo, se acabó problemas de ITS, todo genial. No es así. Ese suele ser relativamente el principal de los problemas en cuanto a por qué una persona queda embarazada o le transmiten una infección de transmisión sexual. No sé si les ha tocado ver, no sé, a lo mejor casos o a lo mejor historias de gente que dice, no, yo no uso esto porque no funciona. O no, yo no uso esto porque a mi sobrina resultó que le pusieron el DIU y como que ya quedó embarazada.
O no, es que yo no uso el condón porque mi primo lo usó toda la vida y como quiera un día se rompió y embarazó a alguien, ¿no? O le transmitieron VIH, o sífilis, o clamidia. ¿Qué es lo que sucede ahí? La respuesta es, las personas no sabemos para qué sirven y cómo se utilizan, ¿no? Hay métodos que también tienen que ver mucho la forma en la que se utilizan con la eficacia que tengan. Por ejemplo, si ustedes buscan en internet, les va a decir que el condón tiene un 95 o 97% de eficacia, lo cual es bastante bueno, pero hay varios problemas. Hay gente que no sabe poner un condón, ponerse o poner un condón. Ahí automáticamente la eficacia se quedó por los suelos. Hay gente que no se da cuenta y ni siquiera saben abrir un condón para sacarlo de la bolsa. ¿A qué me refiero con esto? A que los condones, aunque sean de un material cualquiera que sea, es muy sencillo que se rompan. Y una fisura muy pequeña en un condón es una vía para transmitir una infección de transmisión sexual, ¿no? Ahí la importancia de saber cómo utilizarlos también. Ayer les contaba una historia. Yo tengo un proyecto que es una plataforma en la que a través de internet damos información sobre sexualidad a jóvenes y adolescentes. Más tarde les digo dónde y lo pueden buscar. Y hace unos meses nos pasó un caso de una chica que nos dijo que había hecho un DIU con un gancho de ropa, porque ella lo vio en internet, le daba pena ir a los servicios de salud y prefirió hacerse el suyo. Evidentemente tuvimos que enviar a esta chica a un centro de salud a que la revisaran, a que vieran si no se había hecho daño, porque existía incluso la posibilidad no solo de que se haya generado fisuras, sino también que probablemente haya quedado inclusive estéril, ¿no? O no sé, era mucho el margen de daño que podía existir ahí. Y esas son cosas que pasan, tampoco las vean tan lejanas. Tanto puede ir de esa forma como puede ir de cosas muy sencillas que pasan también, por ejemplo, al momento en el que estamos teniendo relaciones sexuales. Cuando tenemos relaciones sexuales, nosotros podemos ser la persona más educada, que tuvimos 20 años de educación sexual, que estudiamos diplomados, conferencias y esto, y 5 minutos antes se nos olvida todo. Otra parte importante de los puntos a los que les quería hablar era sobre cómo trabajamos las relaciones en el noviazgo. Y la conecto específicamente con esto, porque cuando tenemos relaciones sexuales con nuestra novia o nuestro novio, hay un proceso que se llama negociar y marcar límites. Negociar, primero marcar límites se refiere a decir, yo hasta aquí llego. A mí me gusta esto, a mí no me gusta esto, estoy de acuerdo con esto y no estoy de acuerdo con esto. No solo aplica en lo sexual, aplica en todo en la vida. Especialmente cuando estás aceptando estar en una relación con otra persona y convivir, ¿no? Marcar límites es uno de los puntos más importantes para una relación, que lamentablemente es una de las cosas que menos sucede, ¿no? Yo podría preguntarles y muy probablemente la mayoría me diría que jamás tuvieron un momento con su novia, su novio, su exnovia, su exnovio para decir, oye, hablemos de qué nos gusta, qué no nos gusta, qué queremos y qué no queremos en la relación. Y al mismo tiempo les podría preguntar por qué terminaron una relación y tendría que ver con eso, con que decidieron ya no continuar porque su pareja decidió o quiso hacer algo que ustedes no querían o ustedes hicieron algo que su pareja no quería. Eso es marcar límites. Después viene a negociar. No es posible tener relaciones que eso es una relación económica. Existe también en el mundo de la sexualidad, existe el trabajo sexual. Aquí a lo que yo me refiero con negociar es a un proceso en el cual ustedes estando en una relación hablan con su pareja, a lo mejor para intentar algo nuevo o a lo mejor para dejar de hacer algo que se dieron cuenta que a lo mejor cuando ustedes dijeron, oye, no, pues a mí sí me gusta hacer esto, pero después se arrepintieron y dicen, oye, es hora de negociar porque yo te había dicho que sí, pero ahora ya no. Eso es negociar, es hablar con su pareja de manera muy abierta, sin nada de esto de no, es que ya sé porque ya saben que me conoce, o ya le di pistas, ¿no? O le di como, ¿cómo dicen? Le di señales de
que no estoy de acuerdo con esto. No funciona así. Cada cabeza es un mundo y ustedes pueden estar 10 años en pareja con alguien y no nos vamos a entender unos a otros si no lo hablamos. Que esa sería otra parte importante en las relaciones de pareja. La comunicación. La comunicación es sumamente importante y es una de las cosas más importantes en el mundo porque literalmente la comunicación mueve al mundo, ¿no? Si yo no fuera un buen comunicador, probablemente estaría aquí haciendo el ridículo y muy nervioso y cayéndome y no sabiendo qué hacer, ¿no? Una persona que no sabe comunicar es una persona que batalla para tener relaciones con otras personas, relaciones de todo tipo, inclusive familiares y amistosas. Y actualmente, otro de los fracasos en las relaciones, aparte del tema de los límites, está ligado a la comunicación. ¿Por qué? Porque decidimos no hablar sobre lo que nos incomoda o sobre lo que queremos. Alguien en una pareja decide ir con alguien fuera de esta relación para acceder a algo que en su pareja le daba pena o no podía hablar. O alguien deja una relación porque no quiso hablar sobre algo que estaba pasando. Que esta comunicación está muy ligada con el otro punto de las relaciones, que es, digamos, el desaprender todas aquellas aptitudes. No me gusta utilizar la palabra porque puede ser como muy fuerte o intensa, pero todas aquellas actitudes tóxicas que hemos aprendido inclusive como tradiciones parte de nuestra cultura. Yo no sé cuántas y cuántos de ustedes han escuchado decir, es que los celos son normales, porque son muestra del amor. Los celos no son normales. Yo se lo he dicho incluso a mi papá y hemos tenido grandes conversaciones sobre ello. Los celos no son normales. Los celos son una muestra de inseguridad y de falta de poder comunicarse con tu pareja y decirle, no estoy de acuerdo con esto o no estoy de acuerdo con el otro. Así de simple. Después tenemos cosas también, no solo los celos, sino también la violencia en las relaciones. Y cuando hablamos de violencia es muy importante saber y reconocer que la violencia no siempre se ve a través de los golpes. La violencia no siempre es física. Hay muchas formas de violencia. Es violencia cuando un señor le dice a su esposa que si no hace esto, o que si no tienen, por ejemplo, relaciones sexuales, esta semana no va a haber dinero. Eso es violencia económica. También la violencia económica es cuando un jefe le dice a su trabajadora o a su trabajador, si no haces esto, no te vamos a pagar, te vamos a cobrar. Eso es violencia económica e inclusive violencia laboral. Hay otras formas de violencia, por ejemplo, como la violencia sexual, que es el obligar a una persona a tener relaciones sexuales sin su consentimiento. Ahorita vamos a llegar a ese otro punto. Hay también otras formas de violencia, como la psicológica, que tiene que ver con el daño, la intimidación o inclusive, ahora sí que la deshumanización de nuestra pareja. Y que no es rara, probablemente ahorita dije 3 conceptos muy raros y muy rebuscados, pero es muy simple verla. Es cuando estás en una relación y la persona con la que estás, o tú en la relación, haces a tu pareja sentir que no vale, que es menos, que no vale, que no te importa, que si no estás con ella o con él, te da igual y demás. Eso es parte de la violencia psicológica, que al final de cuentas estás dañando a la persona con la que estás, que estás utilizándola para hacerla sentir menos, pero al mismo tiempo para conservarla contigo, en algunos de los casos. Está la violencia emocional, ¿no? No me dejes porque me voy a suicidar. No me dejes porque no sé qué va a pasar con mi vida. No me dejes porque está pasando todo esto a mi alrededor. Eso también es violencia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo lo que tiene que ver con violencia tiene que ver con dañar a una persona u obligarla a hacer algo que no quiere hacer o que no consiente. Relativamente en eso podríamos encuadrar la violencia, hablando de todas las formas en las que existe. Ahora,
este otro punto que les decía del consentimiento, que es un concepto que se ha vuelto súper famoso y súper conocido en todas partes, pero que al mismo tiempo mucha gente no lo sabe explicar, ¿no? Inclusive para mí, por ejemplo, que doy conferencias y que trabajo en esto en ocasiones, también se vuelve complejo, porque al final de cuentas el consentimiento implica muchas cosas y sucede en muchas partes. Yo no sé si han escuchado también esta frase que dice, no, es que las mujeres se han vuelto muy exageradas, porque los piropos son muestras de cariño, muestras de admiración de tu belleza, ¿no? Claro, a todo el mundo nos gusta que nos digan que soy guapo o que soy guapo, pero no necesariamente las personas tienen derecho a decírnoslo cuando no lo hemos pedido, ¿no? Específicamente porque también existe un código social en el que cuando tú, digamos, respondes a un piropo de manera positiva, la otra persona puede llegar a entender, ¿por qué? No sabemos, pero puede llegar a entender que tú automáticamente aceptaste algo. Y ese piropo se puede convertir en una persona que intenta besarte, tocarte o abusar sexualmente de ti. Ha pasado, no es que yo les esté inventando ni que esté haciendo aquí un tema que no existe. Ha pasado y así sucede. ¿Por qué? Porque son códigos sociales que se han creado a través de los años y que para muchas personas sigue siendo normal. O en su defecto, que al no vivirlo, pensamos que no es verdad, ¿no? Lo cual también es otro problema. Cuando hablamos de consentimiento, hablamos de que todas las acciones que hacemos que impliquen la participación de otra persona, esa persona tiene que aceptarlas explícitamente. Y explícitamente es utilizando la voz, si esta persona no habla, utilizando las señas tal vez, o simplemente decirlo explícitamente de alguna forma. Ojo, otra vez, volvemos al tema de, es que me dio señales de... Podemos ver muchas señales de muchas cosas, y eso no necesariamente quiere decir que sea verdad. Podemos ver señales de gobiernos que están muy interesados en las personas, y eso no necesariamente quiere decir que sea verdad. Podemos ver señales de que la economía está mejorando, y eso no es verdad, ¿no? Las señales y las acciones son diferentes. Y para que exista consentimiento tiene que haber una acción afirmativa, o sea, positiva, donde la persona acepta aquella situación. Que puede ser desde un piropo, desde una plática, un beso, hasta relaciones sexuales, tener una relación formal como tal, etc., ¿no? Va en todo. Es súper importante también entender que cuando hablamos de consentimiento, el concepto llegó muy tarde a la realidad en la que vivimos, específicamente en la cultura mexicana, donde existe toda una historia cultural donde se entendía que, por ejemplo, un término conocido como caballerosidad implicaba algo que le llaman cortejo, y que el cortejo implicaba que tú ibas y perseguías a esta chica y si te decía que no, significaba que sí. Entonces tenías que seguir intentándolo hasta que dijera que sí. O significaba que decía que no porque tenía pena. O alguna cosa. El hecho era que siempre los hombres tenían que tener la razón y cuando se enamoraban de una mujer, la mujer también lo estaba, simplemente no lo habían intentado de forma suficiente, ¿no? E inclusive implicaba también que había formas de cortejar a las mujeres, que la mayoría de ellas eran sin su consentimiento. Y que hoy en día, por ejemplo, hay muchas mujeres que dicen, bueno, pero es que a mí sí me gustan los piropos. Bueno, a mí sí me gusta que me den regalos. A mí sí me gusta que me digan que me veo bien. Y está bien, relativamente. El detalle es que el hecho de que a una persona le guste no quiere decir que eso tenga que ser una regla social, por así decirlo, o una actitud que pasa a nivel general en la sociedad. Y que al final de cuentas nosotros, como mexicanas y mexicanos, tendríamos que cambiarla porque hoy sabemos que no es correcto. ¿Por qué? Porque causa más daño que las consecuencias positivas que puede causar. Eso en cuanto al consentimiento. Como les decía, ya dijimos comunicación, consentimiento, ya dijimos negociación, ya dijimos
si me falta otro otra vez, al parecer hoy no traje los conceptos bien aprendidos. Bueno, me falta otro, ahorita me acuerdo. Y me falta un último, muy importante, que es un concepto también relativamente nuevo, muy complejo. Quienes trabajamos en esto seguimos trabajando en él, pero probablemente sea el más importante. Se llama responsabilidad afectiva. ¿Qué significa la responsabilidad afectiva? No les puedo dar, me encantaría tener un concepto para explicarlo, pero hasta el momento creo que relativamente no lo existe como tal. Muchas personas lo entienden de muchas formas diferentes, pero en conclusión, la responsabilidad afectiva habla de aprender que cuando estamos en una relación debemos de aprender también, o debemos de aceptar varias cosas. Uno, es que ya no solamente es lo que a mí me importa, sino también lo que nos importa como relación. No lo que le importa a tu pareja, lo que nos importa estando en una unión, en una pareja, en un conjunto. También habla, o más bien el concepto de la responsabilidad afectiva también engloba todos estos otros que les comentaba, de la importancia de la negociación, ya me acordé, de deshacerse de las actitudes tóxicas. Habla, la responsabilidad afectiva habla de eso, de deshacerse de las actitudes tóxicas, de comunicarse, de negociar, de marcar los límites, etcétera, 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 estos que nos decían. Y al final de cuentas, la responsabilidad afectiva también busca que nosotras y nosotros construyamos relaciones más sanas y saludables que no terminen de forma negativa, si llegan a terminar. ¿Y a qué me refiero con esto? A que no terminen con que ustedes nunca se vuelven a hablar con su ex, o a que ustedes cierren una relación a los golpes, o inclusive a que una relación termine con una mujer asesinada, como lo estamos viendo hoy en día, ¿no? De eso habla la responsabilidad afectiva, de ser responsables con la forma en la que nos queremos y queremos a otras personas, la forma en la que demostramos cómo queremos, la forma en la que construimos nuestras relaciones. Al final de cuentas, tampoco les voy a decir que son cosas muy sencillas. Yo les puedo apostar que la mayoría de nuestros papás y nuestras mamás, y los papás y mamás de nuestros papás y mamás, no aplicaba así, porque como les decía, también la sociedad ha cambiado con el tiempo. Probablemente en el pasado había cosas que hoy en día sería imposible de vivir, pero positivo, hemos cambiado eso. Entonces ya hablamos del VIH, de los métodos anticonceptivos y de las relaciones. Hablemos ahora de la diversidad. Levanten la mano aquí quien se identifica, tiene una amistad o tiene a una persona que conoce que es gay, lesbiana, bisexual, transexual o con alguna otra orientación o identidad, digamos, fuera de la norma. Digamos que es el 95%. Muy bien. Pues sí, al final de cuentas, quienes no levantaron la mano, probablemente ahí les voy a dejar una tarea bastante interesante. Lo descubrimos hace poco con grupos con los que trabajamos y que al final de cuentas lo dijimos como una teoría y resultó que era verdad. En ocasiones, cuando alguien no conoce a una persona de la diversidad sexual, no es real que no le conozca, sino más bien que tanto tú como persona que no conoces como esta persona que está a tu alrededor están en un ambiente violento o discriminatorio y por eso esa persona se mantiene en secreto, por así decirlo, o vive una vida alejada de ti y por eso no sabes que es una persona LGBT, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues bueno, ayer les decía, por ejemplo, en esta plática que tuvimos con madres y con padres, les decía que lo primero es que tenemos que hacer es empezar hablando de que las personas LGBT existen y han existido siempre, y han existido en la vida siempre. Inclusive, si alguien me diría, a mí me gusta mucho que me digan que no es cierto, y ahí empiezo ahora, les digo, a ver, pues mira, desde Mesopotamia y las primeras culturas en la historia existen actualmente, ¿no? Existen como estas pinturas que se hacían en piedra, donde hay personas del mismo sexo teniendo relaciones sexuales. En la antigua Grecia y en Roma también las había. Inclusive había prácticas muy específicas de adoración que tenían que ver con personas del mismo sexo. En todas las culturas, a lo largo de la historia, siempre ha existido la diversidad sexual y de género.
El detalle es que no existía el concepto con el cual se les nombraba, ¿no? El decir gay, lesbiana, bisexual y trans es relativamente nuevo, tiene 1 o 2 siglos. Anteriormente no se les llamaba así, pero eso no significaba que no existieran. Inclusive tenían entendimientos o contextos diferentes a ellos. Por ejemplo, el caso más famoso es en Grecia, donde una muestra de sabiduría y de suerte era que un hombre joven tuviera una relación con un hombre adulto que eran los filósofos, que ya después vemos qué tantas implicaciones había en ello, pero como les digo, era parte de un contexto y un entendimiento diferente. Lo que está ahí es que la homosexualidad, la bisexualidad, la diversidad sexual y de género siempre ha existido. Inclusive les puedo hablar también, por ejemplo, de algo que hoy en día, por lo menos en el ambiente académico, le decimos, aunque sabemos que no se nombra así, los terceros géneros. Siempre nos han dicho que hay 2 géneros, que es hombre-mujer o masculino-femenino, tal cual. Entonces, lo que se ha encontrado es que en muchas culturas alrededor del mundo hay otros géneros que no son hombre y mujer. Lo hay en Bangladesh, lo hay en México, lo hay en Colombia, si no me equivoco, lo hay en Japón, lo hay en China y lo hay por lo menos en más de 20 países. Hay un tercer género. ¿Qué significa un tercer género? Como les digo, el contexto y el entendimiento. Son simplemente personas que forman parte de una comunidad en específico donde existe otra forma de nombrar a quien nos identifica como hombre y como mujer. ¿Y qué significa eso? Que, como les vuelvo a decir, la diversidad sexual y de género siempre ha existido. El detalle aquí es por qué comenzamos a pensar que estaba mal que un hombre tuviera relaciones sexuales y afectivas con otro hombre, que una mujer tuviera relaciones sexuales y afectivas con otra mujer, que una persona, si no se sentía identificada con el género que le dieron a nacer, pudiera cambiarlo, física o simplemente bajo concepto, ¿no? Aquí lo que pasó fueron varias cosas. Una de ellas fue que nosotros, supongo que lo han tenido en alguna clase de historia, vivimos un proceso que se llamó la colonia, donde vinieron personas de otro país a imponer, aparte de todo lo que pasó en cuestiones de violencia y esclavitud, vinieron a imponer una idea diferente a eso. ¿Y por qué les digo que pasó desde ahí? Porque inclusive en nuestros pueblos originarios, previo a la colonia, también existía la diversidad sexual y de género. ¿Qué es lo que pasó? Que bueno, se cambió la percepción que se tenía. E inclusive comenzó a existir, no ahí, pero relativamente comenzó a existir las leyes, y las leyes se aplicaron a ese pensamiento. Ahí fue donde se empezó a criminalizar la homosexualidad. Y por lo cual hoy en día, en 1 de cada 3 países en el mundo, ser una persona que tiene relaciones sexuales con alguien del mismo género es un crimen, que puede ir desde los golpes, los latigazos, la lapidación, hasta la muerte en 4 países actualmente. Eso fue lo que pasó en todo el mundo como tal, en realidad. Y se los digo porque, por ejemplo, en 2018, India, que es uno de los países con la población más grande en el mundo, legalizó la homosexualidad, o descriminalizó más bien la homosexualidad. Y mucha gente en la India decía, no, pero es que lo que estamos haciendo es simplemente unirnos a este grupo de personas europeas que dicen que ser homosexual está bien. Cuando no es cierto, simplemente estaban regresando a la realidad de su propia población antes de la colonización. Pero bueno, no voy a meter el tema de la colonización porque no vinimos a eso. El chiste es, ¿qué es lo que está pasando actualmente con las personas LGBT en México, en Oaxaca, en Monterrey y en todo el país y en todo el mundo? No les vengo a hablar de algo desconocido porque yo vengo de Nuevo León, un lugar donde si por algo somos conocidos es por ser conservadores, por decir estupideces en cuanto a políticos y por tener leyes conservadoras, ¿no? Si por algo se conoce Nuevo León y todo el mundo es por eso, bueno, y también por gente que dice tonterías en general. La situación aquí
es que esto no solo sucede en Nuevo León, sucede a nivel general. En ocasiones hay leyes que son muy progresistas, que nos permiten, por ejemplo, las personas LGBT, nos permiten tener derechos como cualquier otra persona que somos y cualquier otra ciudadana, pero eso no pasa en la realidad social, ¿no? Aunque el matrimonio igualitario sea legal, aunque la adopción sea legal, aunque ser homosexual no sea un crimen, etcétera, 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 en los hogares sigue habiendo personas jóvenes que las corren de su casa por salir del closet, o que las golpean, o inclusive que las obligan a ir a unos centros o lugares extraños donde les pueden hacer electroshocks, donde les pueden abusar sexualmente para corregir su sexualidad, donde les pueden suministrar medicamentos de manera obligada, entre otras cosas. Eso es lo que está pasando actualmente. Inclusive, yo no sé si ustedes sabían, pero en América Latina, México es el lugar más inseguro para las personas que se identifican como LGBT. ¿Por qué? Porque aún siguen ocurriendo muchos crímenes de odio en el país. ¿Qué es un crimen de odio? Es cuando una persona la asesina por una característica específica de ella. En este caso, por ser lesbiana, gay, bisexual, trans, etc. Eso es lo que sucede actualmente aquí en el país. Ayer les platicaba que, por ejemplo, en los últimos 9 meses, cuando comenzó el COVID, y cuando todas y todos nos sorprendimos y fuimos obligados a irnos a casa, a trabajar, estudiar y vivir 24 horas, los 7 días de la semana en casa, muchas organizaciones que trabajan con personas LGBT empezaron a reportar cosas que estaban sucediendo y que no eran normales. Por ejemplo, más personas LGBT fueron asesinadas durante esta temporada. En el caso de las personas jóvenes, más personas jóvenes fueron corridas de su casa. ¿Por qué? Porque sus papás, sus familias, las personas con las que viven, decidieron que no querían estar en la cuarentena con ellas por ser LGBT. Ya pasaban, ambas cosas ya pasaban. El detalle es que con la pandemia incrementaron. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el COVID a eso vino, a mostrarnos todo lo mal que estamos y lo peor que nos podemos poner, como sociedad y como países y etc. Entonces, ¿qué otras cosas pasan? Increíblemente, hoy en día, cuando se pensaría que ya hubo un cambio generacional en cuanto a que las personas más jóvenes sabemos, aceptamos y no tenemos ningún problema con las personas que tienen una orientación o una identidad diferente, aún siguen ocurriendo estos asesinatos, golpes, violencia, personas que despiden de sus trabajos, personas que corren de sus escuelas, personas que no las dejan entrar a lugares, o inclusive, en una cosa tan sencilla, personas que dejan de ser amigas de alguien por esta misma razón. ¿No? Nosotros, quienes trabajamos en temas también de diversidad sexual y de género, hablamos de crear espacios seguros para las personas LGBT. ¿Qué es un espacio seguro? Yo pensaría que el mundo tendría que ser seguro para todas y para todos. Lamentablemente no lo es. Específicamente para las personas LGBT, la importancia de generar espacios seguros es aún más. ¿Por qué? Porque desde el día en que nacemos y que nos reconocemos como gays, lesbianas, bisexuales, trans, etc., desde ese momento, incluso antes, en la televisión, en la escuela, en el médico, en la casa, en la familia, en la calle, siempre hemos visto a personas diciendo: ay, es que un maricón, ay, es que un esto, ay, es que esto, ay, es que eso está mal. Cámbiale la tele porque hay los hombres besándose. Qué asco con esto que está haciendo. Qué asquerosidad lo que está pasando. ¿Escuchaste lo que pasó con el hijo de no sé quién? Que ahora el pecador está haciendo asquerosidades porque tiene un novio. Quienes somos personas LGBT desde el primer momento y tenemos conciencia vemos eso. Y eso implica que no nos sintamos seguras y seguros en donde estamos. Como les digo, sucede en todas partes, no necesariamente tiene que ser en la escuela o en la calle, es en nuestras propias casas. Y es por eso
por lo que también se habla mucho de que hay un proceso de salir del closet. Este proceso de salir del closet, aunque para muchas personas hoy en día pareciera algo muy sencillo, no lo es. Porque para muchas y muchos de nosotros implica que podemos ser golpeadas o golpeados, que pueden corrernos de la casa, que pueden dejarnos sin comer, que pueden enviarnos a uno de estos centros que les comentaba, o cosas peores. A eso es a lo que nos enfrentamos nosotras y nosotros quienes nos identificamos como ellos. Ahora, ¿qué le toca a quienes no? En un principio, tan fácil y tan sencillo como no matarnos, no golpearnos y no tratarnos de manera diferente. Ahí cerraríamos, no es sencillo, pero eso sería en un principio lo normal. Ojo, eso es lo normal como personas que somos. Lo que buscaríamos extra sería esto que les decía de construir o generar esos espacios seguros. ¿Qué significa generar un espacio seguro? Es muy sencillo también. Uno, apertura. Apertura es que si yo te cuento que yo tengo un novio o una novia, tú no vas a decir qué asco, vas a poner caras, vas a decir que estoy mal, vas a decir que me voy a morir, que soy un pecador, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con la apertura. Después, empatía. Yo no les voy a decir que para empatizar tienen que tener relaciones sexuales con alguien del mismo género, o tienen que vestirse o llevar a cabo una operación quirúrgica para poder ser empáticas con una persona trans. Pero lo que sí les voy a decir es que piensen en cómo se sentirían si vivieran en un lugar donde todo te dice que está mal, que estás mal, que eres un error y que todo lo que hay de consecuencias en tu vida está mal o va a ser negativo. Si se ponen en ese lugar y sienten un poco de cómo se siente eso, ahí van a generar empatía. Se van a dar cuenta que cuando su amiga o su amigo se acerca para decirles lo que está sintiendo, está dando un paso muy grande que no cualquiera se atrevería a dar. Después, estos espacios seguros también se construyen a través de preguntar, ¿no? Hace rato quienes decían que no conocen a nadie, a lo mejor no lo conocen por dos cosas. Uno, porque ustedes son esa persona que siempre está hablando mal sobre el tema, o dos, porque son esa persona que cada vez que se abre la conversación, ustedes dicen, ay no, con permiso, yo me volteo, agarro el celular, me voy, me salgo, no me interesa, esto no es lo mío, no me gustan, bye. O la típica, la vieja confiable, yo te respeto, pero no hables aquí de eso, por favor. Así no estamos generando nada. Y nos estamos cerrando, aparte, a un mundo, porque al final de cuentas, no es que las personas LGBT seamos una, dos o tres, estamos en todas partes, lo hemos estado toda la vida, y yo casi les podría asegurar que estamos en todas las familias. Yo me acuerdo de un chiste, que era un chiste burlón, pero que a mí me causaba gracia porque era una realidad, ¿no? Y que la persona que lo hacía burlándose, pero para mí era como, pues, no me da risa porque es verdad. Y decía que las personas LGBT somos como los televisores, que siempre hay uno en casa. Y lo hacía burlándose y yo decía, pues, ok, pero pues sí es verdad. Lo hay, ¿no? La diferencia aquí es qué tan seguros son nuestros hogares, qué tan seguros son nuestros círculos amistosos, para que las personas que se identifican, que nos identificamos como tal, podamos decirlo abiertamente. Y lo último es no quedarse calladas y callados. Si ya empezamos aquí diciendo que conocen a alguien, pues el día de mañana, cuando vean en un lugar que alguien diga otra vez, ay, es que ay, es que el otro, ay, es que eso está mal, ay, es que eso no está bien, es que mira lo que hicieron en el Congreso y demás, ahora sí tomen un lugar activo de ponerse de pie y decir, oye, lo que estás haciendo no está bien y es incorrecto o es mentira. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotras como personas que no podemos arreglar todo esto, y en muchas ocasiones nosotras no vamos a estar en los lugares en los que alguien que no es LGBT está, porque como les digo, sigue habiendo espacios donde nos está permitido que estemos. Y ustedes, como alguien que conoce, que sabe lo que vive una persona LGBT, tienen la posibilidad de decir, oye, cállate,
o oye, lo que estás diciendo no es cierto, detente. Eso es un cambio bastante grande. Que mucha gente podría decir, es que a mí me gusta pelear, a mí me gusta tener estas conversaciones porque son muy complejas, no sé qué, qué es que el otro. Bueno, bienvenido al mundo, bienvenido a la vida. La vida es compleja y si siempre lo que vas a hacer es darle la vuelta, te la vas a ver muy complejo, muy complejo. En fin. Y por último, quiero preguntarles qué otro tema consideran necesario o qué dudas tienen sobre ya sea alguno de los temas que mencioné o sobre otro tema que tenga que ver con la sexualidad y que ustedes digan, híjole, esto a lo mejor me queda como duda. Tengo entendido que tal vez pueda haber preguntas allá o pudo haber preguntas en la entrada, ¿sí? Ok, va. Bueno, sí, te quería hacer mención de un comentario que hicieron vía Facebook que decía, pues yo creo que debería de haber clases de sexualidad para evitar embarazos no deseados y prevenir enfermedades de transmisión sexual, sobre todo en adolescentes. Es un comentario que hace una persona a través de Facebook. También hay otra persona que nos comenta que dice que se debería de considerar también a los niños para darles a conocer los métodos anticonceptivos, ya que hay muchos embarazos en menores de 13 años. Esos son los comentarios hasta ahorita que tenemos en las redes. No sé si hay alguna pregunta de las personas que están presentes, alguna duda que quieran externar al ponente. Es el momento. Un comentario, también me pueden decir, oye Rubén, pues la verdad me dio mucha flojera y dijiste puras tonterías. Es válido también. Bueno, antes que nada, muchas gracias por tu conferencia, creo que estuvo muy interesante. Creo que es súper necesario que se hablen de estos temas en nuestra ciudad. Y te agradezco mucho pues el que te hayas tomado el tiempo de venir hasta acá. Y bueno, tengo varias preguntas, te voy a hacer tres puntualmente para como fines prácticos. ¿Qué consecuencias o qué piensas tú acerca del PIN parental que se está legislando, o bueno, que el Frente Nacional por la Familia quiere que se legisle a nivel nacional? Hablando de cosas tontas que salen de Monterrey, por ejemplo. Justo. Bueno, esa es una pregunta. La segunda pregunta sería, específicamente, ¿qué tan adecuado crees tú que sea el uso del PrEP sea accesible para todas, igual en todo el país? O sea, para todos y para todas en todo el país. Y la tercera pregunta tiene que ver con, justo las personas trans. ¿Qué consejo le darías tú a una persona que tal vez se sienta atraído por una persona trans y no sabe cómo acercarse o cómo interactuar con ella? Ok, gracias. Pues mira, la primera es bien sencilla, la del PIN parental, como les dije, como les adelanté, Nuevo León es conocido por hacer cosas tontas. Por ejemplo, ser el primer estado que propuso el PIN parental, o por lo menos liderar el movimiento del PIN parental. El PIN parental es les puedo dar dos perspectivas, una desde la de alguien que trabaja en temas de sexualidad y otra desde alguien que trabaja también en cuestiones legales. Desde las cuestiones legales, a partir del 19 de mayo del año 2019, en la Constitución de México, dice explícitamente en el artículo 3 que las personas, siempre lo he dicho, que las personas tenemos derecho a la educación, y cuando hablamos de educación, se habla también de educación sobre ciertos temas. Y entre esos temas, aparte del ecológico, aparte de los valores, aparte de conocimientos técnicos y demás, se incluye la educación sobre sexualidad y reproducción. Por tanto, el PIN parental es anticonstitucional, porque va en contra de lo que ya dice nuestra Constitución, que es, digamos, en términos simples, la ley máxima. Lo que están haciendo los congresos es erróneo,
porque están diciendo algo que la Constitución ya lo enmarca. Eso por un lado. Por el otro lado, o desde el tema de la sexualidad, pues uno de los problemas más grandes por los cuales, por ejemplo, personas como yo tenemos que andar dando conferencias es porque no podemos ir a las escuelas a hablar sobre ello, o no existen en las escuelas estos programas, que como ya sabemos, no es nuevo que sean necesarios y que aparte, casualmente, las personas que hoy están legislando son la consecuencia más visible de la falta de educación sexual. Y es que estas mismas personas que están legislando y hablando del tema lo hablan desde el desconocimiento, desde la desinformación y con ideas muy erróneas sobre lo que es la sexualidad y cómo se vive la sexualidad. Que si quieren decidir si sus hijos acceden o no a un tipo de educación, eso ya existe, tiene mucho tiempo pasando. Y es cuando una persona decide si su hija o hijo va a una escuela pública o privada. Porque quitarle la educación, que eso sería lo que están diciendo, que lo que están haciendo, quitarle a una persona el acceso a su derecho universal a la educación, eso no se puede hacer. Elegir en donde estudie, siempre se ha podido, no sé si hay algo diferente, a menos que vivan en algún lugar donde no hay colegios privados, que los colegios privados incluso pueden llevar hasta otras materias que tienen que ver con muchos otros temas en los que sí deberíamos de estarnos preocupando. Eso es donde aplica para entrar. Como te digo, totalmente en desacuerdo, para mí es una tontería. Me da mucha pena que sea Nuevo León el primer estado que se puso a hablar sobre ello, aunque no era el único. Pero, pues bueno, yo espero que sigan tomando decisiones correctas en los congresos, o por lo menos que sigan arrepintiéndose de hablar sobre ese tema de esa forma. En cuanto al PrEP, es una conversación o un tema muy complejo, inclusive para las personas que se especializan en el tema de VIH. Yo no estoy especializado en VIH como tal, pero en realidad, pues digamos que manejo la mayoría de los temas y conozco también sobre el PrEP. La situación es que yo pensaría que para que exista en México, primero se tendría que dar respuesta a otras necesidades. Hace rato les comentaba que todas y todos tenemos derecho a que si nos diagnostican con VIH en los servicios de salud públicos, tendríamos que poder acceder al tratamiento antirretroviral. Lamentablemente en la actualidad eso no es una realidad en todos los lugares y no es ni siquiera una cuestión de dinero, es una cuestión de que no hay. ¿Por qué? Porque no se está comprando, porque no se está suministrando o porque simplemente hay una reducción de recursos o inclusive lo que siempre pasa, que cuando el sistema de salud tiene una necesidad, todo lo referente a la sexualidad, pues ahora sí que o desaparece o se va. Yo pensaría que sí es necesario que el PrEP exista, porque tenemos acceso, porque es parte de un derecho que tenemos, acceder a todas las formas de anticoncepción y métodos de barrera que existan, pero tenemos todavía que tener una conversación más a fondo sobre ello, porque yo pensaría que cuando hablamos de VIH, el tema más urgente es acabar con el estigma. Porque el estigma, al final de cuentas, el VIH no mata a una persona, pero el estigma sí. Creo que ese es un tema un poco, por lo menos para mí, es un tema que veo con un poco más de urgencia. En cuanto al tema de las relaciones con una persona trans, pues, no sé, yo te diría, hay que tratar de una forma diferente a una persona cuando es gay o lesbiana, hay que tener una forma de acercamiento diferente o algo así. Yo creo que no. Entonces pensaría que tu pregunta viene desde la idea de pensar que esta persona se vaya a ofender por alguna u otra razón. Al final de cuentas, creo que es algo que no lo mencioné, la sexualidad tiene varios componentes que tienen que ver con la fluidez, el cambio y la exploración, ¿no? La sexualidad o las cosas importantes de la sexualidad es que podamos tomar decisiones, podamos sentir placer y al mismo tiempo que exploremos. Y en esa exploración cada persona decide qué explorar. En este caso no es que esté diciendo que al tener una relación con una persona trans estés explorando, sino más bien que tú como persona tengas la apertura a que al tener una relación con alguien, sea quien sea, o sea como sea, pues tú tengas la apertura para saber cómo enfrentarte a ello, ¿no? Porque tampoco se vale que, por ejemplo, y te lo digo porque es algo que hemos visto también,
que alguien diga, no, pues la verdad yo quiero tener una relación con una persona trans para ver qué genitales tiene. Y eso es como que, chis, a ver, ¿a poco entonces cada que tienes una relación con alguien más le dices, oye, ¿tú qué tienes abajo del pantalón o la falda o el vestido? Es como que muy incoherente y como que no tiene sentido. Otra cosa también sobre la sexualidad es más allá que el sexo penetrativo o que la penetración. Hay todo un camino por andar respecto a la sexualidad y el placer, que tiene que ver con la masturbación, que tiene que ver con la forma en la que ustedes conocen su cuerpo y conocen lo que es el erotismo y el placer. Con la forma en la que ustedes, esto de explorar, también habla de que ustedes conozcan su cuerpo y sepan lo que a su cuerpo les gusta. Y a partir de ello, cuando ustedes ya conocen su cuerpo y saben lo que les gusta, cuando ustedes van a una relación, ya pueden marcar los límites que les comentaba, específicamente en el ámbito sexual, porque ya conocen su cuerpo y ya no van a experimentar algo que saben que no les gusta. No sé si respondí a tu pregunta, espero que tus preguntas, creo que sí. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Rubén, ¿Sí? Yo ayer me perdí la conferencia de los padres de familia, no pude ir desgraciadamente, pero no quiero interrumpir mucho, pero sí me gustaría saber a qué edad uno como padre puede ya empezar a hablar a los hijos acerca de la sexualidad un poquito ya más abierta, de modo de que pues el tiempo que estamos viviendo es muy importante, ¿no? Porque ellos aprenden mucho por otros lados. Gracias. De hecho, sí lo comentamos ayer, pero lo comentamos más de una forma desde lo profesional, específicamente desde el ámbito educativo. Desde el ámbito en general como personas, la respuesta es similar, pero cambia un poquito en ciertas situaciones. El tema es que no hay una edad específica para hablar o aprender sobre sexualidad. Porque si bien mucho tiempo se ha pensado que tienes que tener una cierta edad para hablar del tema, hoy sabemos que si habláramos sobre sexualidad con niñas y niños y adolescentes, eso nos ayudaría a prevenir muchos actos de violencia sexual. Por ejemplo, les ayudaría a conocer sus cuerpos o a saber desde antes que existen procesos como la menstruación que ocurren, son normales y no tienen por qué asustarse o tener miedo sobre ello. Aquí la situación, que lo mismo que comentábamos ayer, es el cómo se habla o el a través de qué se empieza a abrir el tema, ¿no? Ayer les decía, y esto va consejo también para ustedes, lo dije ayer con otras personas, pero también para ustedes, el día que quieran abrir una conversación sobre sexualidad y se les haga muy complejo, busquen herramientas, infórmense, evidentemente, y busquen herramientas. ¿Y a qué me refiero con buscar herramientas? A que hoy en día tenemos muchas cosas a nuestro alrededor con las cuales podemos abrir una conversación. Ayer les decía, por ejemplo, hay películas, hay series, hay programas en la televisión. Por más tonto o por más incorrecto que pueda ser el programa, les puede ayudar a empezar a tener una conversación y a generar una reflexión a través de ello. En el caso, por ejemplo, de las infancias, puede ser a través de cuentos, que inclusive hoy en día ya hay cuentos específicos que hablan sobre sexualidad, que ya están como reglamentados sobre esos temas, y que básicamente hablan sobre temas como conoce tu cuerpo, conoce los temas de que nadie tiene que tocar tu cuerpo, conoce estos procesos que van a pasar pronto, y cosas así como muy no genéricas, pero sí como básicas, que al final de cuentas en eso sí estamos la mayoría de acuerdo, y es que hay ciertos conocimientos que van cambiando a través de la edad, que tienen que ver con las cosas con las que se empieza a enfrentar a la persona, ¿no? Y que dé respuesta a esas necesidades que van teniendo. Gracias. ¿Nadie más? Pero aquí en Facebook yo preguntaba varias veces de por qué hay tantos embarazos adolescentes, principalmente niños de 13 años, y por qué no se da el uso de anticonceptivos desde la temprana. Va, pues las dos respuestas más sencillas para ambas preguntas son porque no hay información y no hay educación sobre esto, y más allá de educación simplemente no hay información sobre esto, y cuando hablamos de información que tiene que ver con la respuesta de ahorita, también hablamos de información que es amigable y precisa para la persona que está escuchando. Yo ahorita me podía poner con ustedes a darles una plática científica del significado del VIH y de los CD4 y la sangre y esto y el otro, y también va por la accesibilidad de estos anticonceptivos. Como les decía, originalmente tendrían que ser gratuitos en los servicios de salud. La realidad es que no siempre están y que
y que en ocasiones cuando están no son accesibles para todos. Por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían, pero si alguien aquí tiene menos de 18 años, a través de una norma oficial mexicana, que es digamos como una subley, por así decirlo, en términos genéricos, a través de esa norma, ustedes, teniendo 17, 16, 15 o los años que tengan, pueden ir a un servicio de salud y solicitar a lo mejor una prueba de VIH, o a lo mejor solicitar condones, o solicitar información sobre planificación familiar. Eso ya está en la ley. Lamentablemente mucha gente no lo sabe, ¿no? O también en ocasiones en los servicios de salud dicen que no. Un ejercicio como tarea, como recomendación, busquen en internet su hospital o su clínica más cercana y busquen el teléfono de contacto de la oficina, el departamento o lo que sea que le llamen que tenga que ver con sexualidad. Normalmente si es el IMSS y el ISSSTE, se va a llamar planificación familiar. Hablen y pregunten: hola, ¿cómo estás? ¿Qué información? ¿Qué hacen ustedes y qué ofrecen ustedes? Y ahí van a ver lo que tienen cerca de ustedes. Y es un ejercicio súper bueno porque también les va a ayudar a darse cuenta de la realidad del espacio en el que viven. Puede haber respuestas de alguien que no les quiera dar información y ahí se van a dar cuenta que tienen servicios de salud muy conservadores. Puede haber gente que les diga: pues la verdad, tendríamos que tener este y la verdad no tenemos nada porque no hay dinero o demás, ¿no? Eso es algo, un ejercicio súper básico, súper sencillo y que puede volverse, puede tener consecuencias o resultados muy buenos para todas y para todos. Tenemos otra pregunta. ¿Sí? Tenemos otra pregunta a través de la página y dice: como joven, ¿qué derechos y obligaciones tenemos en el entorno sexual? Pues derechos son varios. Normalmente los conocemos como derechos sexuales y reproductivos. Son muy similares a los derechos que conocemos. Bueno, de hecho son derechos humanos, simplemente se aplican al contexto específico de la sexualidad. Tienen que ver con lo que les decía, el derecho a la privacidad, de que la información sobre nuestra sexualidad tenga que ser privada, el derecho a decidir libremente sobre nuestros cuerpos, sobre con quién nos relacionamos sexual, afectiva y emocionalmente, sobre cuándo tenemos relaciones sexuales y decidir libremente sobre cualquier cosa que tenga que ver con sexualidad. Está también el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la no discriminación, el derecho a acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, y uno muy importante que pocas veces se utiliza, el derecho a participar en la toma de decisiones sobre estos temas. ¿Qué significa? Que originalmente, si ustedes ven que en su municipio o en su estado se está llevando a cabo una discusión, por ejemplo, del PIN parental, ustedes tienen el derecho a ir o a llamar a su diputada, su diputado, su alcalde, quien sea, y decirle: yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando, ¿cómo le hacemos? Eso es participar en esas decisiones. Y bueno, son varias. Y en cuanto a obligaciones, pues como tal, las principales obligaciones sería respetar a las personas con las que se relacionan, ¿no? Y así como ustedes viven sus derechos, las personas también los tienen y tienen derecho a ejercerlos. Ahorita les comentaba, por ejemplo, en el tema de las relaciones, pues ahí tiene mucho que ver con las obligaciones. La obligación sería que construyamos relaciones saludables y no que construyamos estas relaciones violentas, tóxicas, que terminan de manera muy desagradables. Ok, te voy a leer otro comentario y dice: ¿por qué se da actualmente que hay mucha información sobre este tema en todos los lugares y ciudades? ¿A qué se deben tantos problemas de sexualidad como joven o en la juventud? Pues en realidad se ve más información porque por fin aceptamos que hay muchos problemas sobre ello. Y también hay más problemas, o más bien no es que haya más problemas, sino que actualmente son más visibles. Todos estos problemas y situaciones de las que hablamos, muy probablemente los vivieron nuestros padres y nuestras madres. El detalle es que en su época no se podía hablar públicamente de ello. Yo nunca iba a estar en la escuela de mi papá o de mi mamá dando una conferencia sobre esto, porque no se podía hablar sobre ello. Si ahorita cuando les pregunté que quién tuvo una clase de educación sexual, 20 de los 25 contestaron que sí, probablemente si hubiera sido más. De hecho, ayer pasó, ayer lo preguntamos y creo yo que fueron muy pocas personas, ¿no? Esa es la diferencia en realidad. No es que haya más problemas, es que ahora son visibles, ¿no? Y que ahora se puede hablar sobre ellos y buscar soluciones sobre ellos.
¿Ya no hay más preguntas de las personas que están asistiendo? Bueno, creo que hasta ahorita ya no hay comentarios ni preguntas. Ahora vamos a checar. Tenemos una última, y es en las redes sociales, y dice: como autoridades, ¿qué se propondría a una solución para hacer que estos temas sean de relevancia y en las comunidades ya no exista esa pena? Pues, particularmente lo mencioné ahorita, en nuestra Constitución mexicana ya se incluye la educación sexual y reproductiva como parte del derecho a la educación, así que lo que seguiría sería generar esas políticas públicas que permitan que existan programas para que haya personas, a lo mejor no como yo, simplemente para que haya personas capacitadas hablando en las escuelas, hablando, inclusive no en las escuelas, yo también tengo esta idea de que esto no es nada más en las escuelas, es en los hogares, es en la televisión y es en todas partes. Creo que como autoridades lo que tocaría sería eso, abrir los espacios y generar más espacios para que se hable de ello y llegue a más personas. Ok, creo que finalizamos la ronda de preguntas y comentarios, por lo que le voy a pedir a la regidora Janelita Liz Salazar López y al regidor Alejandro Rosales Olmos que pasen para que nos puedan dar el reconocimiento a nuestro ponente, y pues les pido un aplauso para él que nos ha compartido este importante tema. ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario? Rubén sigue con ganas de participar. Rubén sigue con ganas de participar y seguir comentando sobre el tema. Pues antes de concluir, Rubén, te dejamos un micrófono, probablemente ya lo que quieras comentar. No, pues nada más, como les decía, yo tengo un proyecto en donde trabajamos haciendo esto mismo, dando información, generando contenido sobre sexualidad para personas jóvenes y adolescentes de formas muy prácticas y muy amigables. Lo pueden buscar en Facebook, se llama Sin Control Parental, o en Instagram también, y ahí van a ver, publicamos muchas infografías. Estamos también, ustedes nos pueden mandar un mensaje, si alguien le quedó alguna duda y le dio pena preguntarla, nos pueden mandar un mensaje por ahí y les vamos a contestar la duda que tengan, y probablemente a partir del otro año tengamos cosas ahí más interesantes. Muchas gracias, Rubén. Creo que es importante todo lo que escuchamos. Varios de los comentarios iban y pensaban sobre por qué no se habla de estos temas, tiene que hablarse más. Y creo que vamos iniciando abriéndolo para que todos escuchemos. Ayer comentaba algo muy cierto, Rubén, con los padres de familia. Y entonces se decía, se prohíbe, ¿no? Por ejemplo, el consumo de alcohol. Les prohíben a los menores de edad consumir alcohol, pero lo hacen. Y lamentablemente, al no estar informados, al no tener supervisión sobre estas acciones, pues llegan a ocurrir desgracias. Y hablábamos ahora del tema de sexualidad. El prohibir las relaciones sexuales desde casa no quiere decir que no las van a realizar. Es decir, hace rato preguntaban, ¿quiénes de los presentes han tenido relaciones sexuales? Pues fue una mayoría. Y no precisamente todos los que están aquí son casados. Lo que quiere decir es que desde casa, como padres de familia, como madres de familia, tenemos que hablar para darles tips, recomendaciones a nuestros hijos para que tomen las mejores decisiones. Para que ustedes como jóvenes, como señoritas, puedan decidir qué es lo mejor para ustedes, qué es lo que no va a afectar su salud, su desarrollo, pero sobre todo que tengan la confianza en casa de comentar los problemas que tienen, porque no todo tiene que ver con una relación sexual. Hablaba ya también Rubén de la violencia en el noviazgo, donde muy comúnmente decían, pues dame la prueba de amor. O bueno, hace tiempo ese era el término que se usaba. Probablemente ahora los jóvenes tengan otro término, otra palabra. Pero bueno, eso era violencia, eso era obligar a la otra persona
a tener relaciones sexuales y nadie nos puede obligar, nadie debe obligarnos. Y la importancia de hablar desde pequeños con nuestros hijos de 3 años, 4 años, de que conozcan sus órganos sexuales, pero sobre todo que nadie los debe tocar, que nadie debe verlos, que nadie tiene por qué tomarles fotos. Es información necesaria para ellos y obviamente con la edad se van dando más temas. También hablaba ya Rubén de la menstruación, un tema necesario abordar en casa con todas las niñas, porque de repente ocurre y no saben qué pasó, no saben por qué. Tienen miedo, están preocupadas, también las mamás pues no saben cómo informar ese tema con las hijas. Entonces es algo que tenemos que ir platicando con nuestros hijos poco a poco. Yo reconozco a todos los jóvenes y señoritas que están hoy con nosotros, es muy importante su participación, pero también es necesario abordar el tema del COVID, algo muy breve. Comentarles a todos los que nos ven en internet que las personas que están aquí todas cuentan con cubrebocas, con gel. El regidor Alejandro Rosales Olmos nos apoyó antes de iniciar la actividad con la sanitización del auditorio. Entonces se toman todas las medidas necesarias. Pero en base a las estadísticas que hay en cuanto al COVID, los jóvenes de 25 a 39 años son quienes más han portado este virus, quienes más han contagiado, quienes también han presentado muertes, no solamente los adultos mayores, no solamente las mujeres embarazadas, sino es esta población joven quien más se ha contagiado del virus, y probablemente porque hay cosas que tomamos muy a la ligera, porque creemos que no existe, o porque somos jóvenes y no nos pasa nada. Pero sí quería informarles esto y comentárselos para que creemos conciencia y sigamos cuidándonos. El COVID no ha terminado. Rubén, le agradezco mucho que esté aquí. Él viene igual con todas las medidas. Él nos decía, yo no he salido. Él estaba ahí en su casa, trabajando desde casa. Viene con todas las medidas. De Oaxaca a Oaxaca no puso ni siquiera ir al baño. Porque obviamente tenemos que cuidarnos, tenemos que tomarnos las cosas en serio y sobre todo también el tema de la sexualidad. El explorar no tiene que ser un riesgo, tienen que estar informados, protegerse. Hablaban de que pues ya en todos lados hablan de sexualidad, sí. En la televisión, comerciales de toallas sanitarias, salen mujeres en ropa íntima, se les levanta el vestido. Y eso todos lo ven, niñas, niños, jóvenes, adolescentes. Programas de telenovelas que hace años pues nos daban una idea de lo que ocurría, ¿no? Aparecía un hombre y una mujer en la cama y pues sospechábamos qué pasó. Pero ahora ya salen las escenas, ya no dejan nada a la imaginación. Entonces, nuestros hijos, nuestras hijas se están informando ahí. Se están creando una mala información desde ahí. Por eso es necesario abordarlo en casa, platicar con ellos, que sepan cómo deben cuidarse, por qué deben protegerse y que hay edades también para ir explorando ciertas cosas. Entonces, yo reconozco mucho la labor que está haciendo Rubén, le agradezco, él ha ido a diferentes países como les comenté, porque es necesario hablar, compartirlo y que todos vayamos generando conciencia. Agradezco su presencia, dejo el micrófono a mi compañero, el regidor Alejandro Rosales Olmos, quien hará entrega del reconocimiento. Gracias, licenciada Italí. Pues buenas tardes a todos. ¿Ya están cansados? No, los chavos tienen mucha pila siempre, ¿verdad? Pues, antes que nada, muy a gusto por estar con ustedes en esta tarde. Reconozco presente a varios de ustedes, Interax, Rotarax, gracias por estar aquí, es muy importante. Los jóvenes de bachillerato, de prepa, algunos padres de familia, mi reconocimiento porque nunca se termina de aprender en la educación de los hijos. Quiero destacar únicamente que esta jornada de ponencias se da en el marco de la conmemoración del Día Internacional en contra de la violencia de género. Creo que por todos es sabido que el día de ayer, no en Oaxaca, a nivel nacional, la agenda informativa la marcó, pues el tipo de expresiones que tuvieron algunos grupos para poder manifestar precisamente algo en lo que el Estado mexicano sí consideró que no hemos estado a la altura de resolver.
y es el tema de la violencia de género. Y tiene que ver con esto precisamente. La violencia no se va a resolver con más violencia, se va a resolver con prevención, con mayor información. Ya decía Rubén, dentro de esta plática tan amena, en este cúmulo de información que nos dio, porque nos proporcionó información jurídica, médica, científica, pero de un tono y una comunicación muy ágil, que yo celebro que todos ustedes a través de las redes o de forma presencial hayan estado aquí. Gran parte de esta violencia de género se está dando porque no se habla en los hogares, no se habla en las escuelas de lo que tiene que ver con un tema tan simple y sencillo explicado por los expertos, que es hablemos de sexualidad. Entonces yo felicito a la regidora Italí. No es fácil en Huajuapan de León, en la Mixteca, donde tenemos profundamente raíces ancestrales que tienen que ver con una cultura, incluso sobre el tratamiento y la figura de la mujer, de la familia, el poder traer este tipo de pláticas, de ponencias tan abiertas, tan plurales, no es fácil. Por eso reconozco a la Elsa Livi esa labor de encontrar los ponentes correctos, como Luis Rubén, entre otras cosas, mi reconocimiento, un premio estatal de la juventud en tu estado, que ya lo decías, es pionero en muchas cosas, y una de ellas pues es precisamente que el nivel educativo se pelea mucho cada uno de los espacios y los lugares en tu estado. Por eso yo sí reconozco su labor y el tiempo de Rubén de estar aquí con nosotros. Yo creo que es muy importante no perder esto de vista. La única forma de prever la violencia de forma general en la sociedad, y más la violencia de género, es estar informados. Los padres tendremos que hacer la labor de educar a nuestros hijos, de estar pendientes de ellos, que no violenten ni que sean tampoco víctimas de violencia. Y todos y cada uno como sociedad debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para que en un futuro muy cercano, espero yo, podamos erradicar de una vez y por todas esta violencia, donde cada quien sea libre de ejercer su sexualidad como mejor le plazca. Así es de que muchísimas gracias, Rubén, por estar aquí con nosotros en esta tarde, y por ello mismo el honorable Ayuntamiento Constitucional de la heroica ciudad de Huajuapan de León, a través de la Regiduría de Participación Ciudadana y Equidad de Género, otorga el presente reconocimiento al licenciado Rubén Ávila Reina por su valiosa participación como ponente con el tema Hablemos de Sexualidad. Heroica ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, a 26 de noviembre del 2019. Licenciada Juanita Celia Cruz Cruz, presidenta municipal. Licenciada Janet Italí Salazar López, regidora de Participación Ciudadana y Equidad de Género. Rubén, por favor. Gracias, pues les deseamos a todos excelente noche. Agradecemos también a Estudios Neón, que nos está acompañando, Noé, que está aquí muy participativo a través también de las redes sociales. Y los invitamos a que sigan la página de la Regiduría para más capacitaciones y que juntos vayamos construyendo la información que necesitan los jóvenes. Necesitamos que participen. Podemos hacer todos los cursos que queramos, toda la información, pero si ustedes no acuden, no generaremos un cambio. Les agradezco su presencia y que tengan excelente noche. Les hacemos la invitación a todos los asistentes para que antes de salir puedan pasar a recoger su diploma. Nos regalan una foto, se pueden poner de pie.